Santiago, te circundan las aguas del Yaque como un cinturón. Santiago, tú estás siempre latiendo, latiendo en mi corazón. Varios de los ritmos musicales que identifican a la República Dominicana y el Caribe han nacido en Santiago, y eso es un orgullo para muchos santiagueros. La ciudad conocida como la Hidalga de los 30 Caballeros se considera la cuna de la música típica dominicana, porque fue en ese pueblo que nacieron el merengue y la bachata. El merengue, ritmo que nació casi junto a la República en el año 1844. En ese tiempo estaba de moda la tumba, un ritmo que se bailaba despegado. Pero el nacimiento del merengue modificó todo y por primera vez la mujer y el hombre se abrazan para bailar, lo que fue considerado como una indecencia por el presidente de entonces, Ulises Francisco Espaillat, quien decide expulsar el merengue de Santiago, pero siguió vigente en la zona rural, en la línea noroeste y en la frontera. Hay un personaje famoso que es don Ñico Lora, que a finales del 2800 se convierte en un compositor increíble. Él es que en el merengue expresan las costumbres de aquí. Francisco Antonio Lora, Ñico, es conocido como el padre del merengue típico, porque Ñico es el autor de más de 1000 temas, algunos de los cuales llevan más de un siglo sonando. Hoy este ritmo se mantiene vivo por exponentes como Tatico Enríquez, Bartolo Alvarado, Fefita la Grande, María Díaz, Francisco Ulloa y la India Canela, que son solo algunos nombres de los que se han preocupado por mantener el merengue típico. Ellos, junto a otros, han hecho una gran labor y han llevado su arte al mundo. Para ti, mi negro, y traigo una cosita y te la daré por la mañanita y te la daré por la mañanita. Ay, sí, ay, sí, ay, sí. Es que Santiago es la tierra del merengue. Aquí estamos abogando porque exista un museo del merengue. Recuerden que de esta ciudad es el padre del merengue típico dominicano, Francisco Antonio Lora, Ñico. En Santiago se han hecho muchos esfuerzos encaminados a preservar en el gusto del dominicano su música autóctona. Y por eso crearon en esa ciudad la Escuela de Música Típica Ñico Lora. Y realizan cada año el Festival del Perico Ripiao y un concurso de acordeonistas. Santiago ha sido la cuna de grandes músicos, entre los que se destaca el maestro Luis Alberti, que aunque era maeño, se desarrolló en Santiago y tiene el mérito de llevar el merengue a los salones de baile de la ciudad con el apoyo de Trujillo. Además es el autor de Compadre Pedro Juan, uno de los merengues más famosos de la historia. Compadre Pedro Juan, no pierda el tiempo. Compadre Pedro Juan, saca en su dama. Acabará el merengue si no anda con cuidado, se quedará como perico atrapado. Otro que se destacó fue Julio Alberto Hernández, el gran maestro, compositor, arreglista. Otros artistas nativos de Santiago que se han destacado son Víctor, Maridalia Hernández, Ramón Leonardo, y en la música típica, Tatico Enríquez, El Prodigio, Rafaelito Román, Giovanni Polanco y Fefita la Grande, entre otros. En el país, en los últimos tiempos, se ha producido una baja en la industria de la música. Sin embargo, en Santiago y el Cibao hay fiestas casi a diario con grupos típicos. Una vez yo dije mi felicidad completa, retiro lo dicho, esas palabras fueron inciertas. Para ser feliz se necesitan muchas cosas. Yo solo contaba con el amor de una rosa. Yo sí la quería y sin reservas yo la amé, pero me olvidó, hoy me pregunto por qué. En la llamada capital del Cibao también se preocupan por mantener vivas otras tradiciones, como es su carnaval, que es uno de los más prolíferos y diversos, al que se integran grupos de lechones y roba la gallina de diferentes barrios y del centro de la ciudad. Aunque ha cambiado en algunos aspectos, en la población queda el recuerdo de su carnaval y agradecen que todavía se conserva. En el carnaval tradicional
de Santiago se celebraba los fines de semana y andaban en todo Santiago haciendo sus representaciones. Había otro carnaval que era el carnaval social, que era carnavales de bailes en los salones. Y generalmente hacían un reinado que el día de su inauguración, su reina, hacían un desfile en la calle Sol y el pueblo entero iba a verlo. Santiago cuenta con diversos lugares en donde se congregan escritores y artistas, como es el Club Amante de la Luz, el Gran Teatro del Cibao y el Museo del Monumento a los Héroes de la Restauración, que es el sello de identidad de la ciudad. Hay quienes dicen que el desarrollo cultural de Santiago se inició hace muchos años y que se va afianzando con el paso de los años. A nuestro juicio fue el gobierno de Antonio Guzmán. Es cuando nace el Centro de la Cultura. Fue un impacto tan profundo que todos los músicos del país pernoctaban en Santiago buscando conocimiento de un grupo de profesores buenísimos, norteamericanos, panameños, dominicanos, que iniciaron esa gestión. De ahí salen casi todos los músicos del país. En Santiago se han desarrollado varias escuelas de arte, en donde se han formado muchos artistas plásticos, pero también se ha mantenido una tradición literaria y tiene una tradición cultural que ha sido respaldada por instituciones como Amantes de la Luz, que es una biblioteca muy importante, y la Asociación Cibaeña, que es un centro de divulgación de la cultura. Los barrios son tan pintorescos que nadie puede igualar. Los Pepines, Pueblo Nuevo y los Ciruelitos, y tus mil maneras de reír o llorar. A este se suma la oferta de la familia León Asensio para que el proyecto del Centro Cultural Eduardo León Jiménez se proyectara desde la ciudad de Santiago al país y al mundo. Sí, esto es un proyecto de la Fundación Eduardo León Jiménez. Tiene el apadrinamiento del centro de la Fundación Eduardo León Jiménez y contó con el aval del Grupo León para que el proyecto fuere un aporte cultural desde la empresa corporativa a la región y al país, trabajando las artes. Desde sus inicios, el Centro León está presente en las diversas manifestaciones artísticas y culturales de Santiago, y en el carnaval trabaja con los artesanos de la región y todo lo que tiene que ver con la defensa y el apoyo de instituciones culturales. En una de sus salas, el Centro León muestra cómo ha cambiado la sociedad dominicana en los últimos 100 años. Para explicar esos cambios, toman los elementos de la modernidad y los cambios sociales y culturales, y Santiago es el enclave en ese ámbito para expresar lo que sucedió con el resto de la sociedad dominicana. Como parte de este proyecto muestran los tradicionales pregones que se dan en el mercado de Santiago. Hicimos a partir del mercado una explicación de lo que es la dominicanidad, tomando como referencia a eso, pero el mercado de Santiago no es exclusivamente Santiago, tiene elementos que tú lo encuentras en cualquier mercado del país. Y que el Centro León se edificara en Santiago también es una manera de redistribuir el monopolio cultural que tenía Santo Domingo, porque todo el esfuerzo a través de los años se ha hecho en la capital. Por lo tanto, haber construido este proyecto acá era también pensar en una descentralización de la actividad cultural, de la gestión cultural, que ha favorecido mucho a un contrapeso de la oferta cultural dominicana, que si bien ha favorecido en gran medida a Santiago, al mismo tiempo ha dado frutos a nivel nacional. El Centro León articula sus colecciones en exposiciones con animación sociocultural, que divulgan a través de charlas, conferencias y tertulias, pero también mantienen un soporte de consulta en su mediateca, que está en el segundo nivel,
y que contribuye a fortalecer la oferta cultural a quienes visitan el lugar. El visitante tiene diversas ofertas al mismo tiempo que incluyen una tienda, cafetería, el patio, que es a la vez una museografía de plantas endémicas dominicanas. Además, el Centro León cuenta con 3 salas permanentes de exposición. Una que exhibe el desarrollo de lo que ha sido la tradición de la familia, otra de la identidad cultural dominicana y otra de las artes visuales. Pero al mismo tiempo, casi siempre con esas exposiciones permanentes hay una u otra exposición itinerante. Las exposiciones no son fijas, sino que van cambiando, ya que los directivos de este centro quieren que la gente cada vez que lo visite encuentre algo nuevo. Otra entidad que se esfuerza en proyectar las actividades culturales de Santiago es Casa de Arte, que es un proyecto que se inició el 7 de julio del año 1983 como un proyecto cultural alternativo. Fue creado por un grupo que buscaba un espacio plural, democrático, abierto para los nobles artistas y los nuevos creadores. Desde sus inicios, Casa de Arte realiza actividades para difundir los valores artísticos de Santiago, dando oportunidad a los nuevos talentos de la cultura y del arte. Y nacen muchos artistas como Rafaelito Mirabal, Conquín Curiel, Pelle Vega, entre otros y otras. Entonces este proyecto desde ese tiempo ha venido trabajando en aras de que la cultura en el país, en Santiago y en el Caribe, tenga una nueva conexión con el mundo. Rafael Almanzar Mármol, quien es folclorista, investigador y profesor de danza y de música tradicional, explica que Casa de Arte es una institución abierta a todas las manifestaciones de la cultura y el arte, y cuenta además con un cine club, en donde proyectan películas alternativas del cine cultural independiente. Con frecuencia realizan actividades en el Boulevard de la calle Frontal, y el mes de marzo tiene un festival de teatro y también cada año hacen un festival nacional de conferencias magistrales de teatro. Mayormente hay 15 o 20 actividades en el mes y hay una programación que es diversa, que es constantemente dinámica, donde la danza, la música, la literatura, el folclore, todo tiene un espacio y un tiempo determinado. Santiago, de ser una ciudad tradicional, un poco reservada, ha pasado a ser una ciudad de vanguardia, en donde el arte y la cultura juegan un papel determinante protagónico, con una gran agenda cultural de diversidad artística y cultural. En Casa de Arte, ubicada en la calle Benito Monción, número 46, en el centro de la ciudad, se mantiene una agenda cultural viva, constante. También las 37 por la tabla, otra institución cultural dedicada mayormente al teatro, que tiene una interesante agenda cultural. Entonces, el público tiene una dinámica. Cuando no es en el Gran Teatro, es en Casa de Arte. Cuando no es en Casa de Arte, en Centro León, es en Bellas Artes, en el Centro de la Cultura, es en el ICA. O sea que el pueblo de Santiago está adquiriendo una conciencia respecto a lo que es las actividades culturales y artísticas. En Santiago hay importantes salas de teatro como la del Centro de la Cultura, que tiene un espacio de más de 500 personas, la Sala Restauración del Gran Teatro del Cibao, para 1.500 personas, y en el mismo lugar está la Sala Julio Alberto Hernández, con capacidad para más de 500 personas. Y para los amantes de la música, el último sábado de cada mes, en el Boulevard de los Artistas, un espacio que está frente a Casa de Arte, realizan el espectáculo Ritmo a la Espontaneidad, donde participan más de 20 bandas musicales. Casa de Arte también hace el Festival Internacional Arte Vivo, por el que han desfilado figuras como Johnny Pacheco, Amaury Pérez, Pablo Milanés, Andy Montañez y varios grupos artísticos de Venezuela, Estados Unidos, Haití y otros puntos del Caribe. Que es un festival donde Santiago se convierte en la capital cultural del país, porque ese festival dura alrededor de 15 días, presentándose actividades constantes, grandiosas, en el Gran Teatro del Cibao, en el Centro de la Cultura, en el Centro León, en la calle de Benito Monción. En definitiva, ese es un festival también que realizamos cada año. Como símbolo de su ciudad, en Santiago tiene el monumento a los héroes de la Restauración y el equipo de las Águilas Cibaeñas. Y como puntos interesantes para visitar en la ciudad, citan la Catedral de Santiago, y a su lado está el Palacio Consistorial, como el edificio gubernamental más viejo de la ciudad, ubicado en el mismo Parque Duarte, donde además está el edificio que alojó el Centro Recreativo de Santiago.
Uno de los atractivos de la ciudad son sus coches, medio de transporte que por años se ha mantenido como una identidad de Santiago y que en el pasado era utilizado por quienes visitaban centros de diversión para retornar a su casa en horas de la madrugada. Aunque han cambiado sus servicios y ahora ofertan recorrido turístico para mostrar la ciudad, hay quienes creen que esta tradición se debe rescatar y ampliar las ofertas de los coches que identifican a Santiago como la única ciudad de República Dominicana que se pasea en coche. Yo quiero ir a Santiago, montando en coche. Manuelo, búsqueme un coche, montando en coche. Pa' yo pasear por Santiago, montando en coche. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.